A veces, lo prohibido no golpea la puerta con violencia. Solo se sienta a tu lado en silencio, te ofrece una copa y te mira con unos ojos que no deberían mirarte así. Lucía no podía dormir. El aire en la casa era demasiado quieto, demasiado cargado de algo que no sabía nombrar. Bajó descalza por las escaleras, con una camiseta blanca que apenas tocaba sus muslos, buscando un vaso de agua. No imaginó que encontraría al padre de su amiga en la cocina, con una copa de coñac en la mano y una mirada que no correspondía a ningún padre. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Dale clic y activa la campanita. Lucía tenía 21 años. Estudiante de diseño gráfico en Barcelona, su mundo solía moverse entre aulas frías, cafeterías ruidosas y paseos por el Raval. Esa semana, sin embargo, decidió aceptar la invitación de su mejor amiga, Clara, para pasar el fin de semana en la casa familiar en las afueras de la ciudad, en una urbanización de pinos y silencio. La casa era amplia, luminosa, con ventanales altos y muebles de madera pulida. Allí vivía el padre de Clara, don Esteban, aunque nadie lo llamaba así. Esteban, simplemente. Lucía lo había visto un par de veces en encuentros rápidos, pero nunca había pasado más de 2 palabras con él. Hasta ahora. Llegaron un viernes por la tarde. Clara se encerró en su cuarto con videollamadas y audífonos, mientras Lucía se instalaba en la habitación de invitados con vistas al jardín. En la cena, Esteban la recibió con una copa de vino y una sonrisa discreta. Tenía el cabello entrecano, el rostro afilado y las manos de quien alguna vez fue escultor. Durante la comida, él no hablaba mucho, pero la miraba, no de forma obscena, no. Lo hacía con esa atención sutil que desarma, fijamente, como si ella dijera más de lo que en realidad decía. Clara no notaba nada, ocupada con sus anécdotas de universidad, pero Lucía sí lo sintió. Esa noche, el sueño no llegó fácil. A la 1:23 de la madrugada, bajó a la cocina con la excusa del agua. Iba en silencio, con pasos de felpa y la luz del móvil como guía. Al entrar, la penumbra naranja del horno encendido reveló la figura de Esteban, sentado a la barra con una copa en la mano. ¿No puedes dormir?, preguntó él, sin sobresaltarse. Lucía asintió, sin palabras. ¿Coñac? Ella dudó, pero aceptó. Se sentaron frente a frente, en un silencio tibio. El cristal de las copas tintineó suavemente. Él tenía el cuello de la camisa desabotonado, la piel bronceada en el escote y la mirada limpia, pero firme. «No pareces de las que aceptan invitaciones sin pensar», dijo de pronto mirándola. «No suelo hacerlo», respondió ella. «Pero aquí estás», concluyó él. Lucía notó cómo sus dedos giraban la copa lentamente. El silencio no era incómodo, era otra cosa. Como si todo lo dicho no fuera tan importante como lo que se intuía entre sus pausas. Cuando terminó su trago, él le acercó la mano para tomarle el vaso. Sus dedos rozaron los de ella, apenas, pero suficientes para dejarle un cosquilleo en la piel. Se despidieron sin más palabras. Esa noche, Lucía durmió, pero soñó. A la mañana siguiente, el sol entraba tímido por las cortinas pesadas de la habitación de Lucía. Se levantó más tarde de lo habitual, con la sensación de haber soñado algo que ya no recordaba del todo, pero que le dejaba el cuerpo más sensible, como si aún llevara una caricia dormida en la piel. Bajó con ropa cómoda, un pantalón ancho de lino claro y una camiseta suelta. Clara ya no estaba en casa. Se había ido temprano a una reunión con sus compañeros de carrera. En la cocina,
Solo estaba Esteban, con una cafetera italiana sobre el fuego y una camisa remangada que dejaba ver sus antebrazos fuertes, salpicados por algunas canas. «Buenos días», dijo él sin girarse, pero sabiendo que ella estaba allí. «Buenos días», respondió Lucía secándose el pelo con los dedos. «¿Dormiste mejor?». Lucía sonrió levemente. No sabía si se refería a la noche en general, al coñac o a su presencia. «Algo mejor», contestó. Se sentaron frente a frente otra vez, esta vez con café. El silencio era cómodo, casi íntimo. Él hojeaba el periódico, pero sus ojos la recorrían con disimulo en cada pausa. Ella lo notaba, y lejos de incomodarla, sentía una especie de calor expandirse desde su cuello hasta el pecho. No era simple coquetería, era otra cosa, como si compartieran un código que ninguno había pronunciado, pero ambos comprendían. Después del desayuno, Lucía decidió quedarse en casa leyendo. Clara había dicho que volvería para la comida. Mientras avanzaba en su libro sentada en el sillón, sentía la presencia de Esteban moverse por la casa. Sus pasos firmes, el sonido de una silla al correrse, la puerta del despacho que se abría y cerraba. A eso de las 12:30, él se acercó. «Voy al jardín a regar las plantas», dijo. «¿Te apetece acompañarme?». Lucía dudó un segundo, pero asintió. Salieron al patio trasero. El sol comenzaba a apretar, pero una ligera brisa mantenía el ambiente fresco. Ella se sentó en el banco de piedra bajo una parra mientras él se dedicaba a las macetas. Había algo hipnótico en cómo movía las manos, con precisión y sin prisa. En algún momento, se secó el sudor de la frente con el dorso del brazo, y la miró. «No tienes idea de lo bien que se ve la juventud desde aquí», dijo con voz baja. Lucía aguantó la mirada. No sonrió. Solo lo dejó decirlo. Era una afirmación, una advertencia, una invitación. «No deberías decir eso», susurró ella, pero su tono no tenía reproche, solo temblor. Él se acercó despacio, dejando la manguera a un lado. El agua siguió fluyendo, formando un charco que brillaba bajo el sol. Cuando estuvo frente a ella, no dijo nada. Solo extendió la mano. Ella la tomó. Fue un gesto simple pero cargado de electricidad. Él se sentó a su lado. El banco era angosto. Las piernas de ambos se rozaban. Un pájaro cantaba en algún lugar del jardín, pero Lucía solo escuchaba su propia respiración, cada vez más rápida. «Lucía», dijo él inclinándose apenas, «¿qué hacemos con esto?». Ella cerró los ojos. No tenía respuesta. Solo tenía el latido en su pecho y la forma en que el aire cambiaba cuando él estaba cerca. Fue entonces cuando sucedió. Él la besó, no con brutalidad, no con ansiedad, con pausa, con fuego escondido, un beso que se abría paso con cuidado, como quien no quiere asustar lo que ya es suyo. Ella no se apartó, tampoco respondió de inmediato, pero su cuerpo sí. Se inclinó, entrelazó los dedos en la camisa de lino y dejó que él profundizara ese gesto. El beso duró segundos. O minutos. Nadie sabe. Se separaron, respirando hondo. Él bajó la mirada. Ella la sostuvo. Y justo en ese momento sonó el portón principal. Clara había regresado. Ambos se miraron congelados. «Seguimos con esto. ¿Más tarde?», susurró él. Lucía no respondió, pero no hizo falta. La tarde transcurrió lentamente. Clara apareció en la casa con la energía habitual, dejando caer la mochila sobre el sofá y lanzando un saludo al aire, sin saber que el ambiente estaba teñido por algo invisible, algo que ya no podía percibir,
desde su inocencia. «Ya he llegado, Lucía. Papá». Lucía respiró profundo, recomponiendo el rostro para enfrentar la cotidianidad, para que nadie notara lo que aún latía en sus labios, en su piel, en su pulso acelerado. Esteban, por su parte, soltó suavemente la manguera del jardín y volvió a sumirse en la imagen cotidiana del padre tranquilo, silencioso. Ambos actuaron con la normalidad que solo puede fingirse después de haber rozado el fuego. Lucía entró a la cocina con calma aparente, y Clara ya se movía rápida, preparando un bocadillo improvisado. Esteban llegó poco después, silencioso, manteniendo esa calma que contrastaba brutalmente con la tormenta contenida en sus ojos. La comida se desarrolló en una extraña atmósfera. 3 personas en una mesa, donde solo una hablaba con ligereza. Clara contaba anécdotas del día, risas y trivialidades. Lucía asentía suavemente, con media sonrisa, sin mirar demasiado hacia el lado de Esteban, temiendo que un simple roce visual revelara todo. Él, mientras tanto, comía en silencio, dejando que sus ojos dijeran lo que sus palabras callaban. Al terminar la comida, Clara propuso una salida rápida al centro comercial. Lucía, sintiendo que necesitaba aire, decidió quedarse en casa con la excusa de adelantar un trabajo pendiente. Clara, confiada y ajena a lo que latía debajo de la superficie, salió alegremente, dejando atrás el eco de su despedida en una casa demasiado silenciosa. Cuando la puerta principal se cerró suavemente, Lucía sintió que el aire se espesaba alrededor de ella. Esperó en el salón, frente a su portátil apagado, observando cómo el cursor titilaba sin ritmo sobre la pantalla negra. Pronto escuchó los pasos lentos, firmes, acercándose desde el pasillo. Esteban entró sin anunciarse. La miró desde la entrada del salón, quedándose quieto, casi inmóvil, mientras sus ojos recorrían lentamente la figura de Lucía, reconociendo cada centímetro de la piel que minutos antes había acariciado en secreto. «¿Por qué te quedaste?», preguntó él suavemente, con una voz que parecía flotar entre la duda y la certeza. «Porque no podía irme», respondió ella, bajando la mirada brevemente, y luego levantándola, firme. «No todavía». Esteban dio unos pasos hacia el sofá. Su cuerpo proyectaba una sombra larga sobre Lucía, como si la cubriera de una nueva realidad, más profunda y compleja. Se sentó lentamente a su lado, dejando un espacio mínimo entre ellos. Ninguno habló por un instante. Solo respiraban, sintiendo cómo el silencio adquiría una dimensión propia, como un tercer personaje que se colaba en medio de ambos. Lucía sintió que él acercaba despacio su mano hasta cubrir la suya, entrelazando suavemente los dedos, compartiendo un calor que ya conocían bien. «¿Sabes lo que implica esto?», preguntó Esteban casi en un susurro, su voz apenas audible, cercana a su oído. «Una vez que cruzas esta puerta, ya no puedes regresar atrás». Ella lo miró, los labios entreabiertos, con la certeza absoluta en sus ojos. «Ya he cruzado», respondió sin dudar. «Desde el momento en que te vi anoche en la cocina». Esteban soltó su mano delicadamente para llevar sus dedos hacia el rostro de Lucía, rozando apenas su mejilla con la yema de sus dedos. Ella cerró los ojos ante el tacto suave, cálido, eléctrico. Sintió cómo todo dentro de ella se rendía, aceptando lo que vendría. Él se acercó más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros, respirando el mismo aire, compartiendo ese instante suspendido antes del contacto. Y entonces, sin más aviso que el latido acelerado de sus corazones,
Él la besó con una intensidad contenida, lenta, profundamente consciente de cada detalle, de cada sensación. Ella correspondió con igual intensidad, entregándose en cada movimiento de sus labios, permitiendo que todo su ser se desvaneciera en ese beso. Lentamente, sin romper el contacto, él la atrajo hacia sí. Sus cuerpos se encontraron de nuevo, reconociéndose, sintiéndose. Cada caricia, cada roce, era una confesión silenciosa que ambos entendían sin necesidad de palabras. Lucía dejó que sus manos recorrieran el cuello de Esteban, acariciando su piel tibia, sintiendo cómo el pulso de él aceleraba bajo sus dedos. En el sofá, con la luz tenue filtrándose por las cortinas, los límites se fueron desdibujando poco a poco. El ambiente se cargó de una tensión suave, intensa, irresistible. Con lentitud, con cuidado reverencial, él la llevó hacia sí hasta recostarla suavemente. Sus labios siguieron el recorrido sutil desde el cuello hasta el borde de su clavícula, dejando un camino invisible de deseo que hacía estremecer a Lucía. Entre silencios, susurros y respiraciones contenidas, los cuerpos se encontraron plenamente. La ropa, sutilmente desplazada, reveló pieles anhelantes y vulnerables. Se fundieron con naturalidad, con un ritmo lento que parecía detener el tiempo. Cada movimiento era una respuesta silenciosa. Cada respiración era... En esa tarde, en esa habitación silenciosa, ellos fueron conscientes de haber cruzado definitivamente una línea. Pero ninguno pensó en consecuencias, solo en la profunda necesidad que los había llevado hasta allí. Al terminar, permanecieron juntos en silencio, con los cuerpos entrelazados en el sofá, compartiendo un calor que iba más allá de lo físico. Quedaron recostados, envueltos por un silencio profundo y tibio. Esteban pasó suavemente sus dedos por el cabello de Lucía, mientras ella respiraba despacio, con la cabeza apoyada en su pecho. El ritmo acompasado del corazón de él parecía marcar el tiempo de lo prohibido, lento y constante. Finalmente, Esteban rompió el silencio con voz baja, casi un suspiro. «Sabes que esto no debería volver a pasar». Ella guardó silencio unos segundos, asimilando sus palabras, aunque dentro de sí sabía perfectamente que era una promesa imposible de cumplir. «Lo sé», respondió con suavidad, levantando ligeramente la mirada hacia él. «Pero eso ya no depende de nosotros». Él la miró con los ojos oscurecidos por la certeza. No respondió. No hizo falta. Ambos sabían perfectamente que esa puerta ya no se podía cerrar. Se quedaron allí, quietos, dejando que el atardecer los envolviera lentamente, conscientes de que lo ocurrido ya los había cambiado para siempre. El tiempo avanzaba lentamente, impregnado de la sensación de estar flotando en un espacio indefinido. Lucía y Esteban permanecieron inmóviles, envueltos en una calma que parecía irreal después del torbellino que acababan de vivir. Tras varios minutos, ambos se vistieron en silencio, sin mirarse directamente, pero siempre conscientes de la presencia cercana del otro. Al terminar, Esteban salió primero del despacho. Lucía se quedó atrás, respirando profundo, tratando de ordenar sus pensamientos y emociones. Sabía que debía recomponer su rostro para cuando Clara regresara. Finalmente, salió al salón. Esteban ya había encendido una lámpara, cuya luz cálida suavizaba las sombras del atardecer. Lo encontró sentado en el sofá, fingiendo leer un libro, aunque sus ojos no parecían seguir las palabras. Ella se sentó frente a él, en un sillón cercano. «Clara llegará en cualquier momento»,
dijo Lucía en voz baja, como si eso fuera suficiente para justificar la distancia que debían mantener ahora. Esteban asintió lentamente. Sí, lo sé, respondió cerrando el libro y levantando la mirada hacia ella. Pero antes, dime algo. Lucía lo miró fijamente, esperando sus palabras. ¿Te arrepientes? Ella se tomó unos segundos para responder. Luego, negó suavemente con la cabeza, con honestidad. No. Quizá debería, pero no puedo arrepentirme. Él exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro que parecía aliviar una tensión acumulada desde hacía tiempo. Yo tampoco, admitió Esteban, aunque ahora no sé cómo manejar lo que sentimos. Lucía dejó que una sonrisa leve escapara de sus labios. Quizá no haya que manejarlo, dijo. Quizá solo debamos vivirlo y aceptar lo que venga después. Él sostuvo su mirada unos segundos, reconociendo la verdad en sus palabras. Y justo cuando iba a decir algo más, se escuchó claramente la puerta principal abrirse y la voz alegre de Clara resonó por toda la casa. «¡He vuelto! ¿Dónde están?» Esteban y Lucía intercambiaron una última mirada antes de que Clara entrara en el salón. Todo volvió a su lugar habitual. Clara sonreía, comentando sobre las tiendas y la multitud del centro comercial, completamente ajena a la nueva complicidad silenciosa que flotaba entre su amiga y su padre. Lucía respondió con naturalidad, ocultando el torbellino interior bajo una sonrisa tranquila. Esteban, por su parte, regresó a su silencio habitual, escuchando a su hija, pero sintiendo cómo su mente seguía anclada en la imagen reciente de Lucía entre sus brazos. Cenaron temprano esa noche. Durante la comida, la conversación fue ligera y trivial, aunque Lucía percibía claramente cómo cada mirada fugaz de Esteban era un mensaje silencioso, lleno de deseo contenido, una promesa callada de que lo sucedido no terminaría allí. Más tarde, al retirarse a su habitación, Lucía se recostó en la cama, observando el techo en penumbra. Sentía aún las manos de Esteban sobre su piel, la sensación de sus labios rozando los suyos, y la certeza profunda de que algo había cambiado irrevocablemente dentro de ella. El móvil vibró suavemente en la mesita de noche. Era un mensaje breve de Esteban. «Esta noche no puedo dejar de pensar en ti». Ella leyó la pantalla varias veces antes de responder con calma. «Yo tampoco». Dejó el móvil a un lado, cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera lentamente. Sabía perfectamente que, aunque intentaran negarlo, habían cruzado una línea invisible que ya nunca podrían olvidar. La mañana llegó con suavidad, trayendo consigo un sol tímido que se filtraba por las cortinas. Lucía despertó despacio, sintiendo aún en su piel el eco de la noche anterior. El aroma, el calor, las sensaciones, todo parecía seguir allí, impregnado en su memoria, como si Esteban nunca se hubiera marchado realmente de su lado. Bajó a desayunar con una calma aparente, pero en el fondo latía una inquietud profunda. Clara ya estaba despierta, sentada frente a la mesa con su taza de café, distraída con el teléfono. Al verla entrar, levantó la mirada con una sonrisa inocente. «Buenos días», saludó Clara alegremente. «Buenos días», respondió Lucía suavemente, tomando asiento frente a su amiga mientras servía su propia taza de café. Esteban no estaba allí. Lucía sintió un ligero alivio mezclado con decepción. Tal vez necesitaba un respiro, un instante de normalidad para aclarar sus pensamientos. «¿Y tu padre?», preguntó con cuidado. «Salió temprano», respondió Clara encogiéndose de hombros. «Dijo que tenía algo urgente que resolver».
Lucía asintió lentamente, sintiendo que cada minuto en esa casa la atrapaba más en una telaraña de emociones contradictorias. Después del desayuno, Clara propuso dar un último paseo antes de que Lucía regresara a la ciudad. Salieron juntas, caminaron por los alrededores, charlaron de trivialidades y bromearon sobre viejas historias compartidas. Pero Lucía sentía que una parte de ella seguía atrás, atrapada en la casa, atrapada en la esencia de Esteban. Al regresar, Esteban las esperaba en el salón. Parecía tranquilo, pero su mirada era seria, profunda, cargada de significado. Clara no notó nada extraño. Abrazó a su padre, alegre, antes de subir a preparar sus cosas para volver con Lucía a la ciudad. Lucía se quedó frente a él, sintiendo cómo el silencio se extendía entre ambos, tenso y significativo. Finalmente, Esteban rompió esa quietud. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sí, respondió ella con voz baja. Solo que... Él se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente, pero suficiente para sentir el magnetismo que aún existía entre ellos. Sé que esto te ha perturbado, dijo Esteban, serio, firme. Y no quiero que te vayas sintiendo culpa, ni dudas. Lucía lo miró profundamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué sientes tú? Él tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, fue sincero, contundente. Siento algo que no debería sentir, pero no me arrepiento. Nunca podría arrepentirme de lo que pasó entre nosotros. Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía lo que significaban esas palabras. Sabía lo que implicaban para ambos. Sin embargo, en ese momento, entendió que el destino ya estaba marcado y que lo ocurrido no podría ser borrado jamás. ¿Y ahora qué?, susurró Lucía. Esteban sonrió levemente, con esa mezcla de ternura y nostalgia que solo pueden expresar quienes aceptan la inevitabilidad de ciertas cosas. Ahora debes volver a tu vida, Lucía, respondió con suavidad, y yo, a la mía. Pero siempre estaremos unidos por esto, por este secreto que no compartiremos con nadie más. Lucía asintió lentamente, comprendiendo la verdad implícita en sus palabras. Sabía que era la única manera, que ambos debían seguir adelante, pero que ninguno podría olvidar lo sucedido. Poco después, Clara bajó lista para partir. Lucía se despidió de Esteban con un simple abrazo, breve pero intenso, dejando en ese contacto un adiós que no necesitaba ser pronunciado en voz alta. Durante el camino de regreso a la ciudad, Clara habló sin parar. Lucía escuchaba con atención fingida, sonreía cuando era apropiado, asentía cuando debía, pero su mente aún permanecía anclada en la casa, en el jardín, en el despacho de Esteban. Sabía que ya nunca podría regresar allí sin que su pulso acelerara, sin que su piel recordara. Sabía que Esteban permanecería para siempre como una presencia silenciosa en su vida, invisible para todos, excepto para ella misma. Al llegar a casa, después de despedirse de Clara, Lucía se dejó caer sobre la cama, tomó su teléfono y en la pantalla encontró un último mensaje de Esteban. Nunca olvides lo que vivimos. Yo no lo haré. Lucía cerró los ojos, sonriendo suavemente. Sabía que no hacía falta responder. Ambos ya sabían que ciertos encuentros no están destinados a durar para siempre, pero quedan grabados en el alma para toda la vida. Fin. Si te ha gustado esta historia, recuerda suscribirte al canal para más relatos llenos de emoción y deseo.
Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por acompañarnos.